o tiene que ver con el privilegio, uno de tantos, ¿verdad?, que tenemos al venir a Cristo, a sus pies, a su reino, a su iglesia, uno de tantos privilegios, y eso lo encontramos allá en Mateo capítulo 5, versículo 13. Quiero que vayamos a nuestras Biblias en Mateo 5, 13. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo 5, 13, de la siguiente manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Repito, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Según este pasaje, amados hermanos, amigos, encontramos un privilegio. Ustedes dirán, bueno, ¿dónde está el privilegio? Pues el privilegio de ser sal. El privilegio de ser sal. Cuando, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dijo que sus discípulos eran sal de la tierra, sin lugar a dudas, amados hermanos, esto debió haber sido tomado y también debe hoy en día, hermanos, en la actualidad, ser tomado también como un gran halago, como una gran bendición, como un gran elogio que el Señor, hermanos, nos está dando y nos está haciendo. Es decir, ser considerados como la sal de la tierra. Esto, sin lugar a dudas, resalta, hermanos, la importancia con la cual Dios nos considera para sus planes y para sus propósitos. Entonces, a los ojos, hermanos, de nuestro Dios, usted y yo, hermano, hermana, y todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, al reino, a la iglesia, somos tan importantes como lo es, hermanos, la sal para el mundo. Tan importante, hermanos, es la sal que casi podría asegurar que el 100% de nosotros, los que estamos viendo esta transmisión, este video, todos la tenemos en nuestra casa, es decir, la sal, hermanos. Entonces es tan importante la sal que sin ella nuestro cuerpo físico simple y sencillamente no funcionaría correctamente. Tan importante es la sal que provee, hermanos, equilibrio en el planeta, y si no existiera en el mundo, en los mares, se ocasionarían pues un caos por ahí. Por ahí muchas veces, amados hermanos, se malinterpreta la sal en el sentido de que es mala. Mucha gente dice es mala, no la comas, no la tomes, pero no es cierto, hermanos, la sal no es mala. El problema es de que nosotros abusamos, ¿verdad?, de ella. Ese es el problema. No es en sí que sea, que la comamos sea mal, sino que todo en moderación, ¿verdad?, con sus cantidades correctas, esto es de beneficio para nuestros cuerpos. Y sin ella, hermanos, no podríamos estar al 100% nuestro organismo, nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, ser la sal de la tierra es un privilegio, es un honor que nuestro Señor Jesucristo pues no le concedió a poderosos, ni a ricos, ni a los intelectuales, ni a los políticos, sino a quienes, a sus discípulos, a sus seguidores, a sus hijos, a los cristianos. Entonces usted y yo, querido hermano, hermana, tenemos el privilegio de ser la sal de esta tierra, de este mundo donde nosotros vivimos. Entonces la sal, hermanos, hablando un poquito más de esto, la sal se consideraba muy valiosa en tiempos antiguos. En los tiempos de Cristo, por ejemplo, y a lo largo de la historia, la sal ha sido un producto, hermanos, muy, pero muy valioso. La importancia y el valor de la sal ha sido tal, hermanos, que ha marcado el desarrollo de la historia en muchas
en muchas ocasiones, moviendo economías, siendo objeto de impuestos, óiganlo muy bien, monopolios y hasta guerras. Hasta este grado ha sido, hermanos, la importancia de la sal. También se ha utilizado como moneda, hermanos, moneda de cambio. Y se dice que algunos mercaderes árabes hasta la intercambiaban por oro, hermanos, gramo por gramo. Fíjense la importancia que ha tenido la sal, hermanos. La palabra española, salario, se deriva del vocablo latino salarium, que significa, hermanos, pago con sal. Y aludía, hermanos, a la asignación de sal que se entregaba a los soldados romanos como sueldo o parte también de su sueldo. De tal manera, hermanos, que la sal era tan valiosa como lo es el salario para un trabajador. Fíjense la importancia, hermanos. Hoy en día, por ejemplo, hermanos, fíjense que encontramos ciertas frases, como por ejemplo cuando alguien nos dice, oye, te echaron la sal, o no me eches la sal. ¿Por qué, hermanos? ¿Y de dónde se origina estas frases? O sea, ¿qué tiene que ver la sal con la mala suerte? Bueno, obviamente tiene que ver con la superstición, pero antiguamente, hermanos, derramar la sal era considerado, hermanos, como de muy mala suerte, porque era muy valiosa, ¿verdad? Porque tenía mucho valor. Y al ser, hermanos, derramada la sal, ya no se podía pues recuperar. Es muy difícil a veces que cuando nosotros derramamos la sal ahí en la mesa accidentalmente, es muy complicado que se vuelva a reutilizar. Muchas veces sí se puede, pero otras veces no. ¿Sí? Entonces, de ahí se origina, hermanos, estas frases que escuchamos por ahí. Era muy valiosa y al ser derramada, pues ya no se podía recuperar. Hoy, por ejemplo, hermanos, si se nos cae un billete y yo lo levanto y puedo reutilizarlo, pero derramar sal, hermanos, en aquel tiempo era como tirar dinero, pero sin poder levantarlo. Así de valiosa, hermanos, era la sal. ¿Sí? Entonces tenemos que entender ahora aplicándolo a que Jesucristo, amados hermanos, amigos, nos dice a nosotros que somos la sal de esta tierra. Entonces seremos importantes, seremos valorados. Bueno, el valor, hermanos, el valor que Dios nos da. Y el Señor Jesús es claro, hermanos, al decir vosotros sois la sal de la tierra y por lo tanto es claro que comprendamos que el verdadero valor de las cosas delante de Dios, hermanos, no está precisamente en la tierra, sino en la sal que se encuentra en la tierra. La tierra no tiene, hermanos, verdadero valor, pero los cristianos sí tenemos mucho valor para Dios. El pueblo de Israel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si vamos a Éxodo 19, vamos al Antiguo Testamento, hermanos, allá en Éxodo 19. Y si leemos el versículo 5 y 6, nos vamos a enterar qué tan valioso era en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios para con Dios. El pueblo de Israel dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis, dice, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y luego el 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, con estos versículos, hermanos, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era un especial tesoro para él. Pero ahora en el Nuevo Testamento, hermanos, en la iglesia, que es el pueblo de Dios actual, somos muy valiosos también para nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 8 y 9.
Dice de la siguiente manera: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio, pueblo escogido, dice la palabra de nuestro Dios. Somos especiales para Dios. Entonces, el pueblo de Dios, óigalo muy bien, sus hijos, los cristianos, valemos mucho más que la misma creación, hermanos, de nuestro Dios. Y esto lo da a entender en Lucas 12, 22 al 24, hermanos. Dice de la siguiente manera, Lucas 12, 22 al 24, dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. Ahora hace la pregunta, hermanos, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Dice nuestro Dios que somos más valiosos, hermanos, que la misma creación, la naturaleza que Él ha hecho a los cristianos, a los que confiamos en su palabra. Ahora, hermanos, fíjense que aquí, hermanos, ya nos estamos dando cuenta de que somos especiales para con Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Somos especiales para el mundo? Bueno, desafortunadamente muchas veces no es así. Ya ahorita en este tiempo los cristianos somos muy atacados y perseguidos por la gente. Pero si para el mundo ser cristiano, hermanos, devalúa a las personas, fíjense que yo he escuchado y he visto a gente que dice: ¿tú eres cristiano? No, hombre, los cristianos son unos ignorantes, son lo peor, etcétera. Pero si para el mundo ser cristiano devalúa a las personas, hermanos, si para el mundo ser seguidor de Cristo no tiene ningún beneficio, como ellos creen y piensan, ¿verdad? No se preocupen, no nos preocupemos, porque nuestro valor, hermanos, no depende de lo que la gente piense, sino de lo que Dios, hermanos, nuestro Dios piensa para con nosotros. Y ya lo estamos leyendo, somos un especial tesoro. Si nosotros somos cristianos fieles y nuestra vida es una verdadera sal en esta tierra, hermanos, entonces nosotros y usted es valiosísimo delante de nuestro Dios. No importa lo que la gente nos pueda decir, que nos digan ignorantes, locos, fanáticos, etcétera, hermanos. Si nosotros llevamos una vida digna delante de nuestro Dios, ahí está el verdadero valor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, entonces estamos entendiendo el privilegio de ser sal. El privilegio, la importancia que tenía la sal anteriormente, bueno, y aún en nuestros días, y la importancia entonces de nosotros al ser la sal de esta tierra. Pero, hermanos, ¿cómo podemos nosotros ser buena sal? ¿Cómo podemos ser la sal de esta tierra? Bueno, podemos ser buena sal siendo buena influencia, hermanos. Esto es importante, siendo buena influencia. Tenemos que ser la sal en nuestras conversaciones, por ejemplo. ¿Qué es lo que platica? ¿Qué es lo que charla la gente, hermanos? Desafortunadamente las charlas entre personas siempre son quejas, siempre son cosas negativas, siempre son cosas que pues no edifican. Pero aquí el problema, hermanos, es que muchas veces vienen este tipo de personas a nuestra vida y nosotros, ¿cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra conversación? ¿Qué es lo que nosotros hablamos con ellos? Vamos a leer Colosenses 4:6. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tengamos mucho cuidado, hermanos.
de cómo nos expresamos. Nos expresamos igual que la gente, es decir, con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros conocidos, etcétera, etcétera, hermanos. Tenemos que ser el que tenga, hermanos, dice la palabra, el toque de sal, el toque de prudencia, hermanos, el que da la palabra positiva. Casi siempre las conversaciones son negativas. Pongamos positivismo, hermanos, en esas pláticas, en esas charlas, en esas conversaciones. Debemos de ser quien tenga la palabra sabia. Debemos de ser, hermanos, de tal manera que las personas dicen, oye, yo no había visto esta perspectiva que tú tienes, ¿verdad? Que tú estás hablando. Ahora me cambia el panorama. Yo tenía esta perspectiva, pero tú la tienes definitivamente muy diferente. Debemos de ser, hermanos, quienes tienen la palabra de cordura, la palabra de bendición para los oyentes, la palabra buena para la necesaria edificación, exhortación y corrección. De esa manera podemos nosotros ser, hermanos, sal, siendo buena influencia. Tenemos que ser sal con nuestras actitudes, con nuestra conducta. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dijimos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Si nosotros tenemos este fruto del Espíritu, hermanos, debemos de reflejarlo, de demostrarlo aún en nuestras conversaciones, en nuestra conducta, todas estas cosas, la paciencia, el amor, la benignidad, etcétera. Entonces ahí nos lo dice en Gálatas 5, 22 y 23, usted y yo debemos ser quienes manifieste, hermanos, un buen comportamiento, un buen ejemplo. Debemos de ser quienes manifiesten los frutos o el fruto, hermanos, del Espíritu en su diario vivir. El creyente genuino, hermanos, no manifiesta odio, no manifiesta rencor, hermanos. Dice aquí que los frutos son amor, gozo, paciencia. No manifiesta afán, no manifiesta desesperación, sino paz y paciencia. No manifiesta malicia, hermanos. Pongamos mucha atención, ni tampoco incredulidad, sino dice la palabra benignidad y fe, etcétera, etcétera. Hermanos, hoy en día, el caos gobierna nuestra ciudad. Nos enteramos de los casos, nos enteramos que el virus sigue, que sigue atacando lamentablemente y contagiando a personas. Estoy hablando aquí en Monclova. Y el caos reina. ¿Qué necesita, hermanos, la gente? ¿Qué necesitan de nosotros los cristianos? ¿Más desesperación? ¿Más desconfianza? ¿Más temor? No, amados hermanos, necesitan paz, que de nuestras bocas, que de nuestros labios salgan cosas que puedan dar tranquilidad a la gente. Tenemos que hablarles de Cristo, de su palabra. Tenemos que ser la sal también, hermanos, pasando a otro punto de nuestro hablar, ahora con nuestra vestimenta también. Allá en 1 Timoteo 2:9 habla de la vestimenta de la mujer, pero obviamente pues también es para los varones, ya que en el mundo, hermanos, en el que vivimos, las modas, y aquí pues pongamos mucha atención sobre todo aquellos que son jóvenes, la moda, amados hermanos, rigen el atavio de muchas personas, pero desafortunadamente, hermanos, esas modas del mundo son indecentes, son sensuales y provocativas, pero los hijos e hijas de Dios, hermanos, tenemos que enseñar a través de nuestro ejemplo la manera como Dios quiere que vistamos, ¿sí? Tenemos que marcar esa diferencia. Recordemos, hermanos, que Cristo dijo que somos la sal, hermanos, de la tierra y no la sal de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, pues en la iglesia vestimos de una manera, pero solamente hasta ahí.
Ya allá afuera somos otra cosa o vestimos de otra manera, ¿sí? Somos la sal de la tierra y no la sal de la iglesia. Es cierto que tenemos que ser buen ejemplo en la iglesia, pero no solamente aquí, hermanos, no solamente en las reuniones, sino que debemos estar decentemente vestidos y dar un buen ejemplo en el mundo, hermanos, también allá afuera. Entonces también en ese punto debemos de ser sal en nuestra manera de vestir. Otro punto, hermanos, que quiero que veamos es que la sal, uno de sus propósitos que tenía antiguamente, hermanos, es la preservación de los alimentos. La sal preserva y de hecho lo sigue haciendo esa función, solo que ahora pues no es tan necesario como antes. Pero hermanos, déjenme decirles que no hay nada peor que la carne descompuesta, que la carne echada a perder. Esto es algo verdaderamente pues que nos da mucho asco, la carne descompuesta. Y en los tiempos de Cristo, hermanos, pues no existían los aparatos que hoy nosotros contamos para conservar pues las carnes frescas, como los refrigeradores, los congeladores. Así que la carne, hermanos, y el pescado, pues antiguamente pues se echaba a perder muy fácil, duraba mucho menos. Y allí, amados hermanos, es donde radica otra importante función de la sal, ya que esta es preservante. Probablemente hermanos, era su uso más común en los tiempos bíblicos. Entonces, para que las carnes pues no se echaran a perder, no se descompusieran, hermanos, la gente frotaba las carnes y el pescado con sal y así podía durar pues mucho tiempo sin descomponerse, duraba mucho más tiempo. Ahora aquí tenemos una gran lección para nosotros, porque así como la sal en los alimentos, hermanos, hace esta función de preservar para que la carne no se pudra, debemos de entender que la tierra, hermanos, se corrompe. La tierra se corrompe. Cuando Cristo dijo, hermanos, vosotros sois la sal de la tierra, nosotros debemos de entender que la tierra se descompone, amados hermanos, se corrompe, se pudre, y que por lo tanto a nosotros que somos la sal de este mundo, se nos ha dado la encomienda de frenar dicha corrupción. Hermanos, por muy bonito y atractivo que parezca, ¿verdad?, el mundo, ante nuestros ojos, y bueno, pues no lo podemos negar, no podemos dejar de ver esa gran realidad de que el mundo está pudriéndose cada vez más, y no me refiero al cosmos, bueno, específicamente hablando del cosmos, sino me refiero en cuanto a lo moral, a lo espiritual de la gente. Cuando la palabra de nuestro Dios habla de mundo, no siempre se refiere al cosmos que conocemos, sino se refiere hablando del mundo de las personas, de los humanos, de la gente. Y en este aspecto es como estoy hablando. Uno puede fácilmente, hermanos, darse cuenta cómo la decadencia de los valores, hablando de los valores morales, pues ha ido en incremento. Hoy se ven casos que antes definitivamente no se veían, ¿sí? La delincuencia, hermanos, la inseguridad, la falta de honradez, la falta de integridad de las personas, la inmoralidad y el desinterés de las cosas espirituales cada vez es, hermanos, mayor. El mundo se corrompe poco a poco. La gente de más edad siempre suele decir, hermanos, estas cosas antes no se veían. Y tienen mucha razón, hermanos, porque como decimos, cada generación, siempre, hermanos, cada generación cada vez va más en decadencia. Y cada generación, hermanos, cada gente siempre va a decir, esta generación está más perversa. Y así va a ir, hermanos, paulatinamente, desafortunadamente. El mundo ha avanzado mucho
en los últimos años. Esto es verdad en cuestión de tecnológicas, de ciencia, de medicina, de reformas, etcétera, etcétera. Sin embargo, a pesar de todos los progresos recientes, hermanos, pues nada de esto logra ni logrará frenar el deterioro, hermanos, y la corrupción existente en nuestra sociedad. Al contrario, las redes, la tecnología se usa para aumentar este pecado. Y vuelvo a repetir ahí lo de las redes, hermanos, usémosla bien, correctamente. Y les vuelvo a pedir, hermanos, les vuelvo a suplicar el favor de compartir este tipo de materiales. La única esperanza para el mundo es la sal de la tierra, hermanos, para evitar esa descomposición. Es decir, el cristianismo genuino y verdadero, hermanos. El cristianismo genuino y verdadero. Los cristianos fieles somos el medio que Dios utiliza para frenar la corrupción moral de la sociedad en este mundo. Estamos aquí para frenar la fuerza, hermanos, del mal. Estamos en este mundo para detener la corrupción, para contener, hermanos, la decadencia de nuestra sociedad. ¿Cómo? A través de nuestra influencia, a través de llevar el mensaje, hermanos, de Cristo. Hay personas en cuyas compañías es fácil ser buenos. Qué tremendo es esto, hermanos. Y hay personas en cuyas compañías es fácil ser malos. ¿Qué tipo de compañía promueves tú? ¿Eres de ese tipo de personas que les cuesta a los demás ser malos en tu presencia porque saben que tú eres íntegro, porque tú sabes que eres un cristiano? ¿O eres ese tipo de compañía que al contrario promueve, hermanos, el mal, el desorden? Que te digan, ahí viene el fulanito, ahora sí ya se armó, ¿verdad? El despapalle. ¿De qué tipo de influencia eres tú como cristiano? ¿Sí? Repito, hay personas en cuya presencia contarían sin reparo una historia sucia, un chiste obsceno, una palabra grosera, una leperada. ¿Sí? Y hay personas que en cuya presencia nadie, hermanos, se atrevería a mencionar tales cosas. Los cristianos debemos ser personas que con nuestra sola presencia, hermanos, se excluya la corrupción y haga más fácil a otros ser limpios y honestos. La enseñanza, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios y el buen ejemplo nuestro son la sal de la tierra. Y es necesario, hermanos, huir de la corrupción. Vamos a ver qué nos dice segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, fíjense, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice, huir de la corrupción. Entonces nosotros los cristianos hemos huido, hermanos, y escapado de la corrupción del mundo y debemos ser influencia para que otros también puedan huir y escapar de ella. Y es necesario predicar la sana doctrina, 2 Timoteo 4:2, dice, con toda paciencia y doctrina. Muchos, hermanos, pretenden ser la sal, pero predicando un evangelio diferente, una doctrina falsa, una enseñanza que no es la de Cristo. Un evangelio corrupto no salva a nadie, amados hermanos, eso es importante. No salva a nadie de la corrupción, así que es necesario predicar la verdadera doctrina para preservar las almas de la corrupción del pecado y de toda herejía. Acuérdense, hermanos, lo que le dijo Pablo a Timoteo, dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persisten en ello, pues haciendo esto, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, alguien que está perdido él, hermanos, una persona religiosa, errada doctrinalmente, pues no es salva ni él, ni mucho menos los que le oyen, los que le escuchan esa falsa doctrina, esa falsa enseñanza. Es necesario demostrar con hechos, hermanos, lo que profesamos. Dice Tito capítulo 1, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, dice, lo niegan.
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Muchos se dicen ser cristianos, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario. No solo debemos profesar lo que somos, hermanos, con palabras, sino con hechos. Entonces, alguien como los que menciona Pablo aquí, hermanos, a Tito, pues no puede ser sal, simple y sencillamente. Ser un cristiano mundano, indiferente o desobligado no es, ni será, hermanos, sal jamás. Tengamos mucho cuidado en estas cosas, en estas palabras. Ahora, hermanos, ya con este último punto terminamos, pero es muy importante. La sal que se ha desvanecido. La sal utilizada en los tiempos bíblicos, hermanos, no era de la misma calidad, obviamente, que la sal pues refinada que consumimos hoy en la actualidad. Era común que la sal perdiera sus propiedades. Dice el pasaje paralelo que leímos en Lucas 14, versículos 34 y 35. Vamos a leerlo. Lucas 14, 34 y 35. Pongamos mucha atención. Lucas 14, 34 y 35 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, y el que tiene oídos para oír, oiga. La sal en cantidades moderadas, como decíamos hace unos momentos, podía ser útil a la tierra como fertilizante, pero cuando ésta se desvanecía, en vez de ser útil, amados hermanos, perjudicaba la fertilidad de la tierra, así que pues ya no se podía echar a los cultivos ni a las plantas. Ahora aquí nos llama mucho la atención, hermanos, cuando leemos la frase no sirve más para nada. Fíjense, hermanos, no sirve más para nada, que menciona, hermanos, también Mateo. ¿Qué nos quiere decir esto? No sirve más para nada. Bueno, quiere decir que sirvió en un momento, que fue muy útil, ¿sí? Que fue muy valiosa, pero ahora ya no sirve, hermanos. Y yo pienso que una de las cosas que más calan a la gente y sacuden a una persona es que le digan o nos digan: oye, tú no sirves para nada. Eso es algo muy feo que nadie nos gusta escuchar, y mucho menos que nos digan: no sirves para nada o eres un bueno para nada. Son cosas pues malas que nosotros escuchamos, pero sinceramente no creo, hermanos, que exista una sola persona a la cual le gusta o a la cual le gusta que le digan así, que no sirve para nada. Pero la realidad de las cosas, hermanos, pongamos mucha atención, es que si espiritualmente hablando, nosotros no somos sal en este mundo, en esta vida, realmente no servimos para nada como cristianos. No somos la sal, sino para ser pisoteada, dice la Escritura, por los hombres. Según el diccionario, el muladar, hermanos, es el lugar donde se deposita el excremento. La sal combatía la inmundicia y la suciedad, hermanos, pero notemos aquí cómo ni para eso servía cuando ésta perdía sus propiedades. Es decir, ni para ser echada en el estiércol servía. Y yo pienso que estas palabras deberían de retumbar, hermanos, en nuestras conciencias y analizar si verdaderamente estamos nosotros actuando como la sal de la tierra, o si somos de la clase de sal, pues que no sirve para nada. Tal vez sirvamos mucho en un trabajo secular, tal vez sirvamos mucho en nuestra casa y hagamos grandes cosas, ¿sí? De esa gente que les gusta llamarse multiusos y decir: es que yo hago esto y hago lo otro, pero si espiritualmente no estamos haciendo lo que Dios manda, pues para Él, para Dios, no servimos para nada, hermanos. Para poder ser sal, los cristianos tenemos que ser distintos a las personas del mundo
y reflejar a Cristo en todo lo que decimos y lo que hablamos y lo que hacemos. De nada sirve tener mucho conocimiento, hermanos, de la palabra y mostrar una imagen en la iglesia, cuando afuera pues estamos en el mundo, mostramos otra cara totalmente opuesta. Sí, entonces es lamentable que un cristiano vista influenciado por el mundo, hable influenciado por el mundo, haga fiestas y celebraciones influenciadas por el mundo, tenga conducta y comportamiento influenciados por el mundo, cuando más bien debería ser, hermanos, al revés. Y es muy triste ver, hermanos, cómo hay cristianos que en vez de ser sal y ser influencia positiva para el mundo, ellos son influenciados por el mundo, al revés. En vez de dar sabor, en vez de marcar diferencia, de provocar un impacto, hermanos, en las conciencias de las personas, actúan como ellos y permiten que la influencia de ellos que no conocen a Dios, pues sea la que predomine. En vez de combatir la corrupción, ellos mismos participan de la misma. Recordemos, hermanos, que la sal que se ha desvanecido debe ser echada a los caminos y senderos para ser pisoteada por los hombres. ¿Seremos, hermanos, la sal de la tierra? Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Analicemos, hermanos, nuestra vida y con toda determinación procuremos ser la sal que Dios quiere. Recuerde que ser la sal de la tierra es un gran privilegio, hermanos, que nos ha concedido nuestro Dios, tanto a los que acaban de ser bautizados como a los que ya tenemos, pues, algunos años de haber sido añadidos a la iglesia de Cristo. Analicemos estas palabras. Vamos a entonar un himno. El mismo amor